Muy buen día, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca y soy magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. Este semestre seré su docente en la asignatura de análisis y de viabilidad ambiental. La intención de esta videoclase es que podamos compartir los diferentes conceptos de nuestra asignatura, específicamente en esta ocasión del módulo 1 y posteriormente poder describir y poder socializar las actividades que tenemos programadas para este módulo. Bueno, estos espacios de videoclases lo que buscan es aclarar algunos conceptos que quizás en el PDF pues no estén claros y sobre todo pues que haya una interacción docente-estudioso, ¿no? En esta videoclase pues tendré los espacios para que ustedes puedan participar con sus preguntas en caso tal de que las tengan y si no, pues la intención es que me hagan saber sus inquietudes a través del correo electrónico de la plataforma y con gusto pues podré responder sus preguntas. Bueno. Esta asignatura de análisis de viabilidad ambiental es una asignatura muy importante para los futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos porque de una u otra forma reúne todos los conceptos pues, que se han visto hasta este momento en nuestra especialización para finalmente poder determinar la viabilidad, continuidad de un proyecto. Sí. Así que es una asignatura pues de gran aplicación en su contexto laboral, de modo que espero pues que la aprovechen al máximo, que cualquier inquietud que tengan me la hagan saber y pues sobre todo la intención es que esta asignatura pues sea de gran provecho para ustedes como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez y quedaré pues atenta a sus inquietudes. A continuación, como es de costumbre, voy a compartir pantalla con el objetivo de que ustedes puedan observar la presentación que tengo preparada para el día de hoy. En este momento ustedes ya pueden observar la presentación de asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental. Vamos a estudiar nuestro primer módulo denominado Generalidades de un estudio de factibilidad y mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Bueno, inicialmente, apreciados estudiosos, es muy importante que podamos tener presente qué es un estudio de factibilidad y qué es un análisis de viabilidad, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar con la definición de estos dos términos. Como ustedes pueden observar en este momento en la presentación, encontramos el término de factibilidad, ¿sí? Que hace referencia a una cualidad o condición de factible, es decir, que se puede hacer, que se puede llevar a cabo. Por el contrario, cuando yo hablo sobre el término de viabilidad, según el diccionario de la Real Academia Española, hago referencia a una cualidad de viable, es decir, que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Miren que en esta oportunidad podemos observar claramente que la diferencia entre factibilidad y viabilidad es que factibilidad sí se puede hacer, es decir, yo estoy afirmando que se puede hacer, en cambio, viabilidad es que probablemente se puede llevar a cabo. Por ende, podemos afirmar que los diferentes estudios de viabilidad o los diferentes análisis de viabilidad pues me van a llevar o me van a poder determinar si un si un proyecto es o no factible. Entonces aquí es cuando mencionamos que un proyecto factible hace referencia a una obra que se puede hacer. Por lo tanto, antes de definir si un proyecto es o no factible, se requiere de la realización y aprobación de mínimo 5 evaluaciones o 5 análisis, los cuales son evaluación técnica, evaluación ambiental, evaluación financiera y evaluación social y jurídica. Entonces, miren que teniendo en cuenta estas 5 evaluaciones o estas 5 estudios de viabilidad, pues podríamos afirmar que nuestro proyecto alcanza o no su factibilidad. Por ejemplo, un proyecto puede ser viable, sí, técnicamente, pero puede ser no viable financieramente, o puede ser viable ambientalmente, pero no económicamente, sí. Por lo tanto, en estos casos, pues hablaremos que es un proyecto no factible. Para que el proyecto sea factible, es decir, que se pueda hacer, pues las 5 evaluaciones tienen que ser aprobadas, ¿no? Podemos entonces afirmar, chicos, que los objetivos de cualquier estudio de factibilidad son, primero, la revisión de la existencia de un mercado potencial o una necesidad no satisfecha, la demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales administrativos y financieros, y la verificación de las ventajas financieras, económicas y sociales. Aquí estamos también hablando, pues, de lo relacionado con la parte ambiental, ¿no es cierto? Con el objetivo, pues, de saber si realmente este proyecto es o no sostenible. Bueno.
Cuando estamos hablando entonces de un estudio de factibilidad, como es el caso pues de nuestra primera unidad, vamos a afirmar entonces que un estudio de factibilidad es un instrumento de gestión administrativa que proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto. En este caso, o para poder determinar esta factibilidad del proyecto, pues tenemos que realizar, como ya se mencionó, diferentes evaluaciones o diferentes estudios, ¿no? Entonces, en un inicio, pues vamos, bueno, el orden realmente es indiferente, pero entonces vamos a hablar inicialmente de la viabilidad jurídica. ¿Qué hacemos referencia cuando estamos hablando de un estudio de viabilidad jurídica? Pues estamos haciendo referencia a la compatibilidad del proyecto con las normas existentes de acuerdo al tipo de proyecto. Por eso, bueno, yo creo que esta es una viabilidad inicial, ¿no? Siempre comenzamos con revisar que ese proyecto sí sea viable, sí sea compatible con las normas, con las diferentes estandarizaciones que nos exige ya sea en nuestro país o a nivel internacional, ¿no es cierto? Eso es lo primero. De tal forma que podemos revisar los siguientes aspectos. Primero, la capacidad legal de la organización o empresa encargada de ejecutar el proyecto, la capacidad legal de la organización o empresa encargada de gestionar y operar el proyecto. En el caso de productos, estos deben cumplir con los estándares según las leyes, pues para, ya sea para consumo, ya sea para utilización. Se requiere además que tanto los inmuebles, ¿no? Cuenten con su registro y pues, la propiedad del mismo. Y en otros casos, por ejemplo, las multinacionales deben tener en cuenta las leyes pues, de los diferentes países, ¿no? Entonces, miren que inicialmente, normalmente pues se inicia con ese estudio de viabilidad. Si nuestro proyecto entonces cumple con todas las leyes y con toda la legislación pertinente, pues podemos afirmar que es viable jurídicamente. Recuerden, chicos, que el hecho de desconocer la ley no quiere decir que la pueda ignorar, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad investigar cada una de las leyes que se requieren. En el campo ambiental o en el campo pues, de los proyectos desde el área ambiental, pues tenemos que tener en cuenta todos los permisos, autorizaciones, ¿qué? Autorizaciones, permisos y estudios que se requieren o licencias ambientales que se requieren pues para la implementación o ejecución de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Seguimos entonces ahora con un estudio de viabilidad de mercado. Mire que ese estudio de viabilidad de mercado pues va a ser uno de los principales estudios con el objetivo pues de garantizar que haya una demanda, ¿no? De ese proyecto, o una necesidad, una demanda de ese proyecto o producto que necesitamos o que requerimos sacar adelante. Entonces, para esto, pues lo primero que tenemos que determinar es el tamaño del proyecto, identificar las estrategias de ventas y promoción, las cuales pueden llegar al consumidor final, ¿no? En caso, pues, de los proyectos, tenemos que identificar esas necesidades que se tienen en la población con el objetivo, pues, de satisfacerlas y que nuestro proyecto, pues, sí sea demandado por la población que se encuentra en el área de influencia del proyecto, ¿no? Además, también tenemos una estimación de la demanda internacional según el mercado a cubrir y la verificación de sus posibles áreas de competitividad según la estructura, pues, de costos. Desde el área o desde la viabilidad de técnica encontramos diferentes aspectos, tanto operativos como técnicos, que necesitamos garantizar antes pues, del inicio del proyecto para garantizar que este proyecto sea viable. Entonces, inicialmente pues, tenemos que identificar la capacidad de la organización para la gestión del proyecto y dentro pues, de esta gestión del proyecto desde la organización, pues tengo que identificar las diferentes alternativas, tanto tecnológicas, ¿sí? Como de materiales, sí, como de recursos humanos, recursos financieros, eh, disponibles pues para la ejecución de este proyecto. Respecto al diseño técnico del proyecto, pues siempre tengo que analizar inicialmente el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, a todo comienza con unas normas, y las especificaciones referidas a materiales, equipos, procesos, seguridad, diseño, todo lo relacionado con el cálculo y claramente pues los impactos ambientales que se podrían ocasionar tras la ejecución de esas actividades, ¿sí? Como en todo proyecto, se debe presentar una memoria técnica del mismo y un diseño en plano, ¿sí? Eso con el fin, pues, de tener en cuenta cada una de las condiciones técnicas del proyecto y de esta forma, pues, determinar su viabilidad. Además de estos estudios, tenemos el estudio de viabilidad social.
Este estudio de habilidad social actualmente es uno pues, de los más importantes. Como ustedes saben, muchos proyectos se han parado pues, por el tema social. Por eso pues, es muy importante que identifiquemos esa zona y esa población en donde se va a llevar a cabo el proyecto y sobre todo qué tipo de relación pues, se requiere tener con esta población del área, ¿no? Con esta comunidad. Es importante, chicos, además que en cada uno de los proyectos identifiquemos pues todo lo relacionado, no solamente con los impactos sociales como tal del proyecto, sino con los impactos ambientales que también pueden afectar a esa población. Sabemos que si se afecta o si se modifica o cambia la calidad del agua, sí, que es un recurso natural, pues también podría afectar claramente la calidad de vida de las personas. Entonces, estos dos estudios o viabilidades están muy relacionadas, ¿sí? La importancia de estos estudios de viabilidad social se da porque la comunidad está interesada en participar en los diferentes espacios de seguimiento o evaluación del desarrollo de los proyectos. Actualmente ustedes saben que las personas pues están eh, mayormente como identificadas con su entorno y por lo tanto pues requieren saber todo lo que en este se desarrolla, ¿sí? De acuerdo a lo consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia del 91, la sociedad cuenta con diferentes instrumentos de participación frente a proyectos que afecten directamente su forma de vida, los cuales son, o entre los cuales se encuentran, ¿no? El plebiscito, tenemos el referendo, la iniciativa legislativa, la reconvocatoria de mandato, el cabildo abierto, la consulta popular, ¿sí? Entonces, todos estos son mecanismos que la población puede utilizar frente a la ejecución o no de un proyecto. Y siempre, chicos, debemos partir que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Por lo tanto, desde cualquier tipo de proyecto, obra o actividad, pues debemos garantizar que efectivamente, pues este derecho se cumpla, ¿no? El siguiente estudio de viabilidad, pues que a nosotros además nos compete por, no, por el objeto de nuestra especialización, es el estudio de viabilidad ambiental. En este caso, lo que vamos a estudiar, pues va a ser todo el contexto o todo el área pues, de influencia del proyecto y cómo esas actividades de ese proyecto pues, van a afectar cada uno de los aspectos o componentes del ambiente, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos verificar es la existencia o posible existencia de efectos o impactos sobre el ambiente originados por las actividades propias del proyecto y determinar si estos son o no manejables, ¿sí? En el caso pues, de no ser manejables, definitivamente pues, debemos hacer una modificación en los diseños y en el caso pues de ser manejables, es decir, que no sean irreversibles los impactos, pues podemos hablar de una diseño de medidas de manejo ambiental. Recordemos que un estudio de viabilidad ambiental requiere de la realización de una evaluación de impactos ambientales, ¿sí? Entonces aquí es cuando estamos hablando de las diferentes metodologías de evaluación de impactos ambientales, las cuales se tienen que implementar con el objetivo pues, de que podamos identificar, valorar y priorizar esos impactos que se podrían ocasionar, ¿listo? Estas evaluaciones pues se llevan a cabo a través de un estudio ambiental que ya vamos a ver más adelante. Y finalmente, y pues uno de los estudios más importantes es el estudio de viabilidad financiera. Inicialmente siempre pues tenemos que identificar la viabilidad financiera de cada uno de los proyectos para que además sea sostenible en cuanto a inicialmente, pues los gastos que se van a llevar a cabo y por las utilidades que se van a obtener, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que tener en cuenta que en este estudio de viabilidad, pues se busca determinar la disponibilidad de los recursos en cuanto a dinero para los procesos o etapas de ejecución o operación del proyecto, pero además de todo revisar los costos y los ingresos relacionados con la operación del proyecto, con el fin de establecer mediante indicadores la rentabilidad financiera y o social del mismo, ¿listo? En este caso, pues vamos a tener en cuenta lo que es el presupuesto, lo que es el cronograma de inversiones, todo lo relacionado pues con los gastos administrativos de producción y de esa forma pues poder incluir todo lo relacionado si se requiere pues con inversión de terceros o con la financiación pues de este tipo de actividades, ¿sí? Em, Como se dan cuenta, chicos, pues todos estos estudios o estas evaluaciones de viabilidad pues me permiten establecer si finalmente mi proyecto es o no factible. Entonces, como les mencionaba hace un momento, yo puedo tener un proyecto viable técnica y financieramente, pero si no es viable ambientalmente, pues no podemos hablar de un proyecto factible. Bueno, entonces sí se requiere pues del estudio de o el análisis de esos diferentes estudios de viabilidad. A continuación, vamos a ver un pequeño video, chicos, con el objetivo pues, de que sea un poco más práctico este tema.
Bueno, tuve un pequeño problema con el video, Precios Estudiosos, entonces yo se los voy a publicar en nuestro material de estudio de la plataforma para que ustedes lo puedan ver directamente. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestra presentación. Bueno, sabiendo entonces y conociendo pues los diferentes estudios que se requieren para un estudio de factibilidad o para determinar la factibilidad de un estudio, pues ahora sí vamos a ingresar a nuestro objeto de estudio, que es la viabilidad ambiental. Entonces, como ya lo mencionamos, un proyecto viable es aquel que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. ¿Sí? En este caso, pues estamos hablando de una validación de aspectos ambientales para determinar si es viable, desde, o sea, es decir, si se puede llevar a cabo desde el componente ambiental. Entonces, cuando hablamos de la viabilidad ambiental, estamos haciendo referencia específicamente, pues en este caso, en este objeto de estudio, estamos haciendo referencia a un estudio que determina los posibles impactos positivos y negativos que pueden generar las actividades de un proyecto sobre el entorno natural y la sociedad, y establecer los impactos negativos que pueden ser mitigados o compensados con el fin de aportar al desarrollo sostenible de la región. Entonces, miren que ese estudio de viabilidad ambiental no solamente me va a poder determinar o ayudar a la identificación de los impactos, sino además también a determinar y a diseñar esas medidas de manejo ambiental, pues que finalmente van a aportar a un desarrollo sostenible de la región. Cuando estamos hablando entonces de un estudio de viabilidad ambiental, pues tenemos que tener en cuenta específicamente 4 fases o 4 etapas que se desarrollan a lo largo de la formulación, del diseño de un proyecto, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues siempre tengo que tener en cuenta que para determinar la viabilidad ambiental de un proyecto, pues es necesaria la recolección de diferentes insumos en cada etapa del proyecto pues que se va a formular. Entonces, inicialmente pues tenemos la fase de definición de la idea del proyecto, en donde lo que yo tengo que tener en cuenta es toda la información que yo pueda recolectar sobre los aspectos sociales, bióticos, abióticos y económicos del área en donde se ubicará el proyecto, ¿no? Entonces, a esto lo podemos de una u otra forma llamar o identificar como la línea base de esa área donde se va a llevar a cabo el proyecto. Normalmente esta información pues, es de tipo secundaria y también se tienen en cuenta todo lo relacionado con la cartografía del proyecto, ¿sí? Entonces aquí es cuando vamos a identificar las áreas de protección natural, qué comunidades indígenas o de minoría existen, qué conflictos sociales se pueden evidenciar en el área, qué actividades económicas se ejecutan pues en esta zona, cuál es la cantidad pues, de personas que existen, cómo son o cómo se encuentran la calidad de los recursos naturales que se hallan en esta área y pues que de alguna forma también yo tengo que utilizar para la ejecución de mi proyecto, ¿no? Tenemos otra fase, que es la fase de definición ya del proyecto como tal. En este caso, pues ya teniendo en cuenta la información obtenida en la fase anterior, pues el contratista debe consultar todos los requerimientos, todos los permisos, autorizaciones y estudios ambientales que se requieren para el desarrollo del proyecto. Entonces, miren que en esta etapa ya hacemos como una viabilidad jurídica, ¿sí? Todo lo relacionado pues con la normatividad ambiental, tanto para el proyecto como lo que se exige pues en la región, ¿no? En este caso pues vamos a determinar si se requiere, por ejemplo, de un estudio ambiental de alternativas, si requiere de un estudio de impacto ambiental o solamente de un plan de manejo ambiental, dependiendo pues del tipo de proyecto que nosotros tenemos. En esta fase, pues evidentemente hay que hacer un acercamiento con las diferentes autoridades ambientales, ya sea con la Agencia Nacional pues, de Licenciamiento Ambiental o sea con las diferentes corporaciones regionales, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hace como ese levantamiento tanto de información como de los entes o de las autoridades ambientales a la que uno debe rendir cuentas, ¿no es cierto? Por así decirlo. La siguiente etapa, la siguiente fase es ya la planeación como tal del proyecto, en donde ya teniendo en cuenta el área, teniendo en cuenta los permisos, teniendo en cuenta pues claramente las actividades del proyecto, pues ya puedo hacer una definición o puedo hacer una identificación de los diferentes impactos que se van que se podrían, ¿no es cierto?
llevar a cabo o se podría generar por la implementación de este proyecto. Quiero recordarles, chicos, que estamos hablando de las fases que se requieren tener en cuenta en un proyecto desde el componente ambiental, ¿no? Entonces, miren que aquí ya estamos en una fase de planeación en donde yo voy a llevar a cabo una identificación de esas actividades. Aquí hacemos una identificación y un análisis cualitativo de los posibles impactos que se podrían generar, ¿sí? Ya en la siguiente fase, que ya es la fase de formulación como tal del proyecto, ahí ya hablamos de una valoración y priorización de los impactos ambientales y, por supuesto, de un diseño del plan de manejo ambiental, es decir, de las medidas de manejo ambiental. Ya tienen por qué. O sea, en esa fase, pues se supone que ya tenemos en cuenta los impactos, tenemos en cuenta el área, pues ahora ya lo que sigue es hacer una valoración y una priorización de los impactos y con esa información pues poder establecer las medidas de manejo ambiental, ¿no? Y es aquí, chicos, en donde vamos a poder definir, donde vamos a poder establecer la viabilidad del proyecto. O sea, realmente esos impactos no son irreversibles, o sea, perdón, son reversibles o realmente son críticos, son severos y no se podría hacer este proyecto, sino que no, la mejor opción sería modificar pues su diseño, ¿no? Entonces la intención siempre es poder minimizar, poder compensar, poder prevenir los impactos y de esa forma pues poder establecer si el proyecto es o no es viable. Finalmente, entonces, podemos afirmar que el análisis de viabilidad ambiental tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de los órganos competentes. Esto tiene relación directa, chicos, con lo que es la evaluación de impactos ambientales, ¿sí? El cual es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Entonces, mire que nuestro análisis de viabilidad ambiental finalmente pues se va a basar en los resultados obtenidos en nuestra evaluación de impacto ambiental. Es importante, apreciados estudiosos, saber que nuestra evaluación de impactos ambientales se va a convertir en un análisis de viabilidad ambiental teniendo en cuenta la interpretación que yo haga de los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues, no es que sea lo mismo, ¿sí? Porque finalmente lo que se busca con el análisis de viabilidad ambiental es que nos ayude en la toma de decisiones, es decir, que si no se hace una interpretación correcta de los resultados obtenidos en la evaluación de impacto ambiental, pues realmente no, solamente estoy haciendo una identificación de impactos, más no estoy aportando a la toma de decisiones. Entonces, nuestro análisis de viabilidad ambiental se basa o radica en esa interpretación que yo haga de los resultados obtenidos. Esa evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto?, se lleva a cabo a través de una formulación de un estudio ambiental, el cual es un documento técnico en el que se describen las características del proyecto objeto de estudio y las condiciones ambientales del área de influencia. Entonces, como sabemos, de acuerdo con nuestra normatividad, tenemos 3 estudios ambientales que precisamente son solicitados por la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo pues de las modificaciones, de los impactos que causen, pues se va a solicitar uno u otro de los estudios ambientales. Entonces tenemos el diagnóstico ambiental de alternativas, tenemos el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, ¿sí? Bueno, como las especificaciones de esos estudios, ustedes lo estuvieron en la asignatura de caracterización y gestión ambiental, entonces no voy a hacer énfasis en los mismos. Teniendo en cuenta entonces la información que acabamos de estudiar, chicos, el propósito final de nuestra asignatura es hacer esa interpretación de las evaluaciones, ¿no es cierto? Así que ya en el siguiente módulo ya vamos a hacer una aplicación clara pues, de estas metodologías de evaluación del impacto ambiental y su respectiva interpretación, ¿sí? Entonces, hasta este punto, chicos, pues doy por finalizada nuestra temática del módulo 1, referente
a los estudios de factibilidad y pues una introducción al análisis de viabilidad ambiental. Como les menciono, espero que hayan quedado claros pues los temas abordados en este módulo y pues quedo atenta a sus preguntas. A continuación voy a compartir pantalla, pero desde nuestra plataforma con el objetivo de explicar las actividades que ustedes deben presentar en este